Buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga. Damos gracias a Dios por esta oportunidad que nos brinda un día más de poder estar aquí. Me acompañan por favor ahí en Éxodo 2. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 15. Primeramente vamos a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios una vez más. Señor Dios y Padre Santo, en esta hora te damos toda gloria y toda honra a ti, Señor Dios Padre bendito. Poderoso sea, Señor Padre eterno, honroso y glorificado, Señor Padre. Padre eterno, en esta noche, Señor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor Padre bendito, para poder, Señor Padre eterno, recibir lo que tú tienes en esta noche para nosotros, Señor, en tu palabra, Señor Padre eterno. Permítanos meditar y escudriñar, Señor, y llevarnos esta palabra, Señor, para compartirla en casa, Señor Padre Santísimo, para ir conversando, Señor, en ella, como lo hicieron los discípulos de Maús, Señor Padre bendito. Espíritu Santo de Dios, ven e ilumina, Señor, cada uno de los corazones, Señor, cada una de las conciencias, Señor, cada una de las personas, cada uno de los templos que estamos aquí, Señor, y llévanos a tu presencia, Señor Padre eterno. Hoy en esta hora, Señor Padre Santísimo, estamos aquí, Señor, dispuestos, Señor, y disponibles, Señor, para ser corregidos, Señor Padre Santísimo, para ser forjados, Señor, y para ser formados en tu palabra, Señor Padre eterno. Permítanos crecer, Señor Padre eterno. En tus manos estamos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Dice la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Podemos tomar nuestros asientos? Pues el día de hoy vamos a ver un poco de la vida, del carácter de Moisés, un poco de su forma de ser, al igual que todo lo que hemos visto del libro del Éxodo, pero en este caso ya es más aterrizado a una persona. Habíamos estado viendo la humanidad caída en relación a todo un pueblo, pero ahora estamos frente a un solo hombre. Y yo he dividido este pequeño mensaje en 2 partes, para variar, que es pecado y redención. Y vamos a ver la primera parte, la parte del pecado. Nos hemos estado quitando la imagen que teníamos de este Moisés, ¿no?, que nos pintan en las películas. Nombre del príncipe de Egipto porque es la que se me viene más a la cabeza. De un Moisés de la realeza, de un Moisés que tenía autoridad, de un Moisés que de una u otra manera era respetado. Y nos han pintado este Moisés de esta forma, y sin embargo nos podemos ver, si leemos estos pasajes, que nada de eso era Moisés. Nada de eso. Y vamos a ir viendo pasito a pasito. Moisés, en el versículo 11, Moisés sale a ver a sus hermanos. El lenguaje hebreo es un lenguaje muy pobre de palabras. Entonces la palabra hermanos podía simbolizar no solamente hermanos de carne, hermanos consanguíneos, sino miembros de una misma raza, miembros de una misma tribu, vecinos, parientes, primos. Era la manera de decir hermanos. Entonces Moisés sale a ver a sus hermanos, sale a ver a la gente de su raza, a la gente de su tribu. Habíamos hablado el viernes pasado que Moisés no fue criado por egipcios, fue criado por los hebreos. Su madre lo crió y lo crió en el seno materno dentro del pueblo de Israel.
Entonces él estaba muy consciente de cuál era su raíz. Él era muy consciente de dónde venía, por lo que nos presenta aquí el texto. Entonces va y ve a sus hermanos en sus duras tareas y observa que un egipcio golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Vemos aquí Moisés que reconoce su naturaleza, sabe de dónde es, sabe de dónde proviene, no ignora que es hebreo. Y en el versículo 12 se nos presenta la oportunidad. Ver a un egipcio que había herido a un hebreo desató algo en Moisés. Quizás en las visitas que había tenido Moisés no le había tocado ver un abuso de autoridad. Quizás en su forma de ver la vida pensaba que era normal, que los hebreos habían aceptado vivir de esa manera. No sabemos, pero en ese momento cuando ve que un egipcio está lastimando a uno de sus hermanos, versículo 12, mira a todas partes y viendo que no parecía nadie, mata al egipcio y lo esconde en la arena. Este pequeño pasaje nos describe un poco del carácter de Moisés. ¿Qué pudo haber motivado a Moisés a asesinar a una persona? ¿Qué fue lo que lo movió? Las ganas de hacer justicia por su propia mano, quizá la falta de tacto, algo de falta de dominio propio. Fue demasiada la ira que tenía y la descargó contra este hombre. Si Moisés fuera el príncipe, el miembro de la realeza que todas las películas nos han querido pintar, hubiera ingerido desde otro punto de vista, hubiera ingerido desde un punto de vista político, quizás siendo hijo de la hija de Faraón, siendo nieto de Faraón, podría haber tenido un cargo político, podría haber hecho alguna gestión para él como hebreo encargarse de los hebreos, por decirlo de una manera, ¿no? Y nos damos cuenta que no es así. Moisés no tenía ninguna injerencia. Moisés no tenía ninguna decisión que tomar en ese sentido. No era la mano derecha de Faraón, ni siquiera la mano izquierda. No tenía nada. Y se nos muestra cómo ese ser humano miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, lo mató. Cuando el pecado llega a la puerta del corazón y uno le abre, ¿qué le dice Dios a Caín? Mira que el pecado está a la puerta y te puedes enseñorear de él, te puedes hacer dueño de ese pecado, te puedes ser dueño de ese crimen. Moisés dejó que el pecado se apoderara de él, buscó el momento adecuado para hacerlo, cuando nadie lo viera. Y platicaba con los jóvenes en las clases de proverbios que muchas veces actuamos de esa manera. Buscamos el momento donde nadie nos ve para cometer un pecado. Pecadillo, comerme el gansito que mi papá guarda en el refri. Nadie me va a ver. Pero aquí Moisés mató a una persona. Su falta de tacto, su falta de dominio de carácter, muchas cosas pudieron haber orillado a Moisés a realizar este acto. ¿Podríamos justificarlo? Quizás en los parámetros de este mundo, porque hizo justicia, pero quizás solamente mató a una persona. Había otros medios. Cuando estamos entre la espada y la pared con el pecado, solemos decir, no tenía otra alternativa. Siempre tienes otra alternativa. Siempre hay otra alternativa. Es que, podría decir Moisés, fue lo primero que se me ocurrió. Siempre tienes otra alternativa. ¿Cuántas veces no hemos caído en la misma falta? Miro a todos lados, nadie me ve. Este es el momento adecuado. Me encierro en mi cuarto, cierro las ventanas, me pierdo del mundo, nadie me ve, estoy encerrado en mi cuarto. Nadie va a ver lo que estoy haciendo. Esperas el momento para pecar. Versículo 13. Al día siguiente sale y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? De nueva cuenta vemos la falta de autoridad de Moisés. No era un príncipe, no estaba al cargo de nada, no era respetado ni por los egipcios ni era respetado por los hebreos.
Era simplemente alguien más de la realeza, era simplemente un egipcio más. Si hubiera sido respetado por los egipcios, una llamada de atención de Moisés hubiera bastado para que ese hombre dejara de golpear al hebreo. Sin embargo, comete esto. Los mismos hebreos le dicen, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Moisés no era una autoridad. Otro detalle que hay que ver de la humanidad que refleja ya no el carácter de Moisés, pero sí el carácter de la humanidad, es que no importa qué tan mal estemos, siempre hay alguien que va a querer tener el poder. Un esclavo golpeando a un esclavo. O sea, los dos eran esclavos. ¿Cuál era la diferencia? Pero siempre el ser humano va a querer tener poder sobre el otro, sobre el más débil. Un hebreo golpeando a otro hebreo. Y es porque el ser humano, en su humanidad caída, nos guste o no nos guste, y coincidencias de la vida, diosidencias de la vida, que acaba de pasar el día de la independencia de México y creo que también el de Costa Rica, creo. Sí, el ser humano siempre busca esa autonomía, entre comillas. Necesita una autoridad. ¿Quién te ha puesto por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Qué cargo de autoridad tienes tú para poder decirme que lo que estoy haciendo está mal? Lo que estoy haciendo está mal, sí, pero ¿qué autoridad tienes tú? ¿Qué licencia? ¿Qué papel me muestras? ¿Cuál es tu plaquita? ¿Cuál es tu número de oficial para que yo te haga caso, que deje de hacer esto? El ser humano, en esta vida mortal y mundana que tenemos, forzosamente, aunque diga que no, quiere, busca, necesita una autoridad. Necesita que alguien esté sobre de él. ¿Se puede independizar? ¿Se puede ir a las montañas? ¿Quién va a ser su capataz? La naturaleza. Sale a trabajar cuando el sol le permite salir y deja de trabajar cuando la oscuridad ya no le permite ver. Si está lloviendo, no puede salir de su casa. Si está soleado, puede salir a cultivar. Siempre hay alguien que está sobre él. Necesita esa autoridad. Y aún haciendo una maldad, necesita de una autoridad. Cuando yo era niño, los mayores me contaban que en sus tiempos, cualquier persona te podía regañar. Si tú estabas haciendo una maldad en la calle, cualquier vecino te podía llamar la atención y tenía todo el derecho y toda la autoridad de jalarte la oreja, de chanclearte, de lo que sea. Cuando yo era niño, eso me contaban mis papás. En mis tiempos, cuando yo era niño, ¿quién es esa señora para llamarme la atención? Corríamos. Alguien nos llamaba la atención, aunque fuera el vecino, corríamos. ¿Quién eres tú para llamarme la atención a mí? En los tiempos después, los niños de ahora no sé cómo sean, pero en mis tiempos era así. ¿Quién es ese señor? ¿Quién es esa señora para llamarme la atención? No eres mi mamá. Pero no me ponía a discutir. Me salía corriendo, nos salíamos corriendo para todos lados. A menos de que sea una autoridad reconocida por el hombre, no la acatas. Moisés quiso imponer una autoridad. Sabía que lo que estaba pasando era malo. Pero el hombre no lo reconoce como una autoridad. Podemos ver muchos aspectos de lo que es el ser humano. Por una parte, uno clamando justicia, pero el otro que no reconoce que lo que está haciendo está mal y forzosamente necesita una autoridad reconocida. Si yo no te veo como autoridad, no te hago caso. ¿Quién eres tú para decirme que lo que estoy haciendo está mal? ¿Quién eres tú para llamarme la atención? No te voy a hacer caso. Pero vemos otro detalle más. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Moisés no tenía autoridad moral. Él ya había cometido un crimen y ahora se ponía a impedir otro crimen. ¿Qué autoridad moral tienes tú para decirme que lo que yo estoy haciendo está mal? Si tú estás peor, tú mataste a alguien. Yo nada más estoy golpeando a mi compañero. Yo no lo voy a matar, tú sí. Y a veces nos ponemos en ese sentido. Llamamos la atención a los que están subordinados a nosotros, sean nuestros hermanos más chicos, nuestros hijos, nuestros empleados. Pero nuestra vida, ¿cómo está? ¿Cómo está tu vida para llamar la atención? No digas mentiras, nos dicen a los niños.
Suena el teléfono. Mamá, son los de Coppel, diles que no estoy. ¿Qué autoridad moral tienes para decirme que yo no diga mentiras? Si cuando vienen a cobrar la renta, tú me mandas a mí a decirles que les diga que no estás. ¿Qué autoridad moral tienes para decirme que respete a los demás si cuentas chismes, te juntas con los vecinos para decirles lo que le pasó a tal, lo que le pasó a fulanita? ¿Qué autoridad moral tienes para decirme yo que respete a las autoridades cuando tú no respetas a mi abuelo, al papá de tu esposo, al papá de tu esposa? ¿Cuál es tu autoridad moral? Moisés no tenía ninguna autoridad, ni civilmente, ni religiosamente, ni moralmente. Podríamos decir que a lo mejor tenía una autoridad civil. Ok, te voy a hacer caso porque eres el hijo de Faraón. Tu moralidad es como que, bueno, pues no eres el más santo de todo el pueblo de Israel, pero nada más porque eres el hijo del Faraón y me puedes llevar a sentencia. Pero en este caso no tenía ningún tipo de autoridad. Y si nos damos cuenta cómo se dirige el hebreo, le habla de tú, no le habla de usted. Quizás las visitas de Moisés eran tan habituales que ya lo tomaban como uno de los suyos. Moisés se da cuenta, tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Y llegamos al final de este viaje para conocer un poquito de Moisés, que tiene otra característica más que le vamos a añadir. Versículo 15. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Ya vimos que Moisés era una persona con una falta de carácter, no tenía dominio propio. Hierve la sangre y explota, de mecha corta, como podríamos decir. Ya vimos una falta del carácter de Moisés. No tiene una autoridad moral, no tiene una autoridad para llamar la atención. Pero aparte, es un cobarde. No solo esperó un momento para matar a una persona, para que nadie lo viera, sino que en cuanto se entera Faraón de lo que pasa y hay una orden para matarlo, Moisés huye. En lugar de enfrentar responsablemente lo que acaba de hacer, decide huir. En nuestra vida pecamos y en lugar de acercarnos al Padre o con el hermano, huimos. Sabemos, reconocemos que estamos mal. Reconocemos que, porque Moisés reconoció que lo que había hecho estaba mal. Esto ha sido descubierto. Y huye. Y con esto ya vamos terminando. Saber que somos pecadores es una cosa y es un gran paso. Reconocer el pecado es otro gran paso. Es otro paso muy sano dentro de el hacer las paces con Dios, como dice Pablo, que por el pecado todos hemos sido llevados a enemistad con Dios. Y gracias al sacrificio de Jesús nos lleva de nueva cuenta a la relación con Dios. Reconocer el pecado, dirían los argentinos, está muy chévere, pero hay que enmendarlo. David, si se fijan, si se acuerdan de la historia de David, mata a Urías, se queda con su esposa, Natán el profeta le dice, el niño va a morir. David reconoce el pecado, pero no hace nada. Y Natán le dice, lo que tú hiciste a escondidas, Dios lo va a llevar a la luz. Cuando una de sus hijas es violada, no enfrenta a su hijo. Este muchacho huye. ¿Qué pasa? Este hombre toma el reino. David huye, dejando en su casa a todas sus concubinas. Una sugerencia que le hacen para demostrar el poder que tiene. Abusa de todas las concubinas de David en una plaza pública. El pecado que tú hiciste escondidas, le dice Dios, por boca de Natán, va a ser llevado a la luz. David reconoció que había pecado. No hizo nada para enmendar esa falta. Moisés reconoce que ha pecado. Y lo que hace es huir. Hemos visto parte del carácter de este hombre que Dios va a transformar. Por algo el tema es pecado y redención. Los siguientes versículos nos muestra esa redención que tiene Moisés, una segunda oportunidad que se le da. Ya se le había dado una en el río cuando lo sacaron de las aguas,
se le vuelve a dar otra oportunidad y vamos a ver cómo es un Moisés diferente. Cómo va a ir cambiando, poco a poco se va a ir forjando el carácter de este Moisés, de este hombre que se va a convertir en el guía del pueblo de Israel para su liberación. Pero mientras tanto, ha quedado tachado como un asesino y como un cobarde, porque ha huido. Dios se encargará de transformar todo eso en algo nuevo. Ya lo vimos anteriormente, y como les comentaba cuando empezamos con estos mensajes breves, es el tema, por así decirlo, de la Biblia, la relación del hombre con Dios. El hombre cae y Dios lo levanta. Y aquí vemos otra vez, el hombre cae y Dios lo levanta, le vuelve a dar una oportunidad. Quiere una relación con el hombre.